pues hice un año de servicio social, así fue como llegué a Chiapas. Y llevo 2 años trabajando en un programa que al inicio, cuando yo empecé a trabajar, llamábamos salud materna. Y recientemente decidimos cambiar el nombre a pues un programa de salud sexual y reproductiva, intentando abarcar pues más íntegramente como todo este aspecto de la vida de las personas. Y pues no es, sí, pues yo llevo en este programa 2 años y como más fuertemente hemos trabajado el control prenatal, como ya habló Ana Ceci, hay pacientes que necesitan atención de mayor nivel y pues intentamos hacerlas pues que puedan acceder a estos servicios. Y en cuanto a la salud sexual, pues intentamos pues brindar los servicios que permitan a las personas pues desarrollar este ámbito de sus vidas y también pues dotarlos de las herramientas que necesitan para poderlo hacer de manera segura y satisfactoria. Bueno, pues muchas gracias por sus presentaciones. Vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿existe una relación directa entre, entre salud y la región en la que vive una familia en las zonas rurales de México? ¿Qué diferencias existen en comparación con las grandes urbes como la Ciudad de México? Pues puedo empezar yo, igual Helen me puede complementar. Pues creo que es importante primero pues contextualizar como a las personas, a la audiencia de cuál es la situación socioeconómica en la sierra. Pues primero que nada son comunidades que son pues muy alejadas de la ciudad, a veces hasta como 6 horas o más, ¿no? Es difícil acceder a ellas también en transporte público. Hay una situación también de vulnerabilidad económica, ¿no? Chiapas es de los estados más pobres de todo México, ¿no? Y pues también es una región en la que se habla español, ¿no? En la que pues realmente solo tenemos una comunidad donde todavía se hablan como ciertas lenguas indígenas. Hay comunidades en las que trabajamos, en las que hay preparatoria, pero muchas en las que solamente hay secundaria, ¿no? Y pues tomando esto en cuenta, pues creo que uno de los factores más importantes es como toda la distancia que hay entre pues, las comunidades y la atención en un hospital, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los factores como de vulnerabilidad, que es muy diferente a las grandes urbes, ¿no? En donde es mucho más accesible poder ir con un especialista. Pues hay ciertas cosas como en la región, como que haya pocas opciones de alimentación, pero a la vez son alimentos mucho menos procesados, ¿no? Que pues en las ciudades grandes. Hay pocas opciones acá, pues como de verduras y frutas frescas. En las tiendas casi siempre solo hay como comidas procesadas que se compran pues en algunas ocasiones también. Tal vez, no sé, Helen, puedes hablar un poquito como de la mortalidad materna, ¿no? En Chiapas, del embarazo adolescente. Y pues justo también hablando un poco de las diferencias en general de los servicios de salud, yo pienso que una que es importante que mencionaban así es la accesibilidad, y también hablando sobre el hecho de que las personas realmente tienen más bien, menor poder de decisión de quién es su prestador y cuáles son sus servicios, ¿no? Realmente en la Ciudad de México puedes encontrar un médico en cada esquina, puedes decidir quién es tu médico, y si un médico te trata mal puedes cambiar, y si un médico no resuelve tu problema pruebas con otro. Aquí realmente es difícil eso, ¿no? Realmente hay un servicio de salud, hay comunidades sin servicio de salud, y eso se vuelve muy crítico cuando estos servicios de salud no prestan servicios de calidad, ¿no? Si es el único servicio hacia el que las personas pueden acceder y ese servicio es de mala calidad, eso claramente repercute en su salud. Y otra cosa que justo mencionaban es sí, pues no hay mucho acceso a educación. Entonces realmente pues el personal que brinda servicios de salud en las comunidades rurales no suele ser personal que se crió en las comunidades rurales. Entonces sí está fuera de contexto. Entonces, cuando tú vienes de la ciudad y quieres darle tu dieta que aprendiste en la universidad, cuando justo la alimentación aquí no es así,
y no puede elegir ni comprar comida con grasas reducidas y no puede comprar ni siquiera varias opciones de aceite, ¿no? Hay como 2 opciones de aceite en la tienda y esas son las a las que tiene acceso. Hay cierto tipo de pan y es el que tiene acceso, hay cierto tipo de verduras y son las que tiene acceso, y tú quieres darle una dieta especial o quieres que haga ciertas cosas, pues es difícil, ¿no? Como es difícil para las personas y es difícil para los médicos adaptarse a esto cuando no es algo con lo que tienen relación directa. Y al final termina repercutiendo, ¿no? Tal vez tus consejos y tu educación, aunque tiene pues la mejor intención, no termina siendo el eco que debería, ¿no? Y no es porque la gente no lo entienda, porque la gente no quiera, es porque pues no es la realidad, ¿no? No es una realidad distinta. Y sí, como mencionaban sí también, pues los servicios, nosotros intentamos hacer llegar a nuestras pacientes embarazadas lo más temprano que se pueda los servicios de atención cuando necesitan atención especializada. Pero cuando nos presentamos ante una emergencia, claramente tenemos una brecha de tiempo de atención muy grande. Y eso pone en riesgo a las pacientes, ¿no? Pone en un riesgo de deterioro de la salud, pero también pone a las pacientes en un riesgo de muerte. Y eso es realmente para cualquier tipo de emergencia, sea obstétrica o sea pues de un paciente general. Muchas gracias. Hablaban un poco sobre el acceso que se ve sesgado en cuanto a los servicios de salud. Nos preguntamos cuáles serían las barreras que enfrenta la comunidad, especialmente las mujeres, en cuanto a este acceso, pero también en la disponibilidad en los servicios de salud. Pues a mí lo primero que se me viene a la mente es que pues las mujeres no tienen tanto poder de decidir sobre su propia salud como los hombres. Muchos hombres son los que deciden por la salud de sus mujeres, ¿no? Y que incluso no las dejan venir a la clínica muchas veces si no es acompañadas, o tener ciertos métodos de planificación familiar o una consulta de salud mental, ¿no? Si no es con cierta autorización de ellos. Y pues también tomando en cuenta que los hombres son realmente como los proveedores de las casas y son los que tienen propiedades y que son dueños pues de los cafetales. Entonces eso hace que las mujeres también tengan poco acceso a esos medios económicos para poder ir y atender su salud, ¿no? Pues el transporte, ¿no? También es difícil. Si tienen muchos hijos, es muy difícil como poder ir porque pues con quién vas a dejar a los hijos durante ese tiempo. No sé, Helen, si quieres aquí complementar con algo. Y pues yo creo que una de las principales barreras siempre es la distancia. La verdad es que pues siempre es difícil pensar en hacer algo que está a 4 horas, ¿no? A 4 horas de ida, 4 horas de vuelta, a 6 horas de ida, 6 horas de vuelta, más el tiempo que te toma hacer lo que tienes que hacer. Entonces, pues normalmente nuestros pacientes que no tienen una vía de transporte regular, y tampoco es una vía que haga varias rutas en el mismo día, sino más bien una vez. Entonces, una vez bajas y una vez subes. Y si no estás en ese horario, en ese momento en que sale ese transporte, pues te tienes que quedar otro día, tienes que esperar, termina generando gastos. Entonces, además del gasto en salud, porque normalmente implica un gasto, digo, cuando es con la organización intentamos suplir todos estos gastos, pero cuando ellos, digamos, si buscaran como atención por su cuenta, pues sí les va a generar muchos gastos extra, ¿no? Comida, hospedaje, aún si encontraran a alguien que cuidara a sus hijos, normalmente esto pues tiene que retribuirse, porque al final, si tú le dejas a tus hijos a una familia, pues muchas veces estas familias tienen que darle alimentos a estos hijos tuyos, y pues eso o merma la economía de esa familia que te está haciendo el favor, o pues tienes que retribuirles para que eso no suceda. Pues otra barrera quizás es, sí, digo, nosotros que trabajamos especialmente con pacientes embarazadas, hemos visto que pues las mujeres tienen miedo a ser maltratadas, ¿no? Aquí es algo que ya hay mucho auge, ¿no? Que es violencia obstétrica, la violencia obstétrica existe, la violencia obstétrica se ve en muchos, pues como para casi todas las mujeres que tienen que recurrir a un servicio público, especialmente,
Y especialmente si eres pobre, especialmente si vienes de lejos, especialmente si la gente te juzga porque cree que no buscaste atención a tiempo, pues muchas veces no se sienten cómodos viniendo a servicios de salud, ¿no? Servicios de salud que no están dispuestos a escucharles. Y sí, pues la barrera económica, y como decía Ana Ceci, la verdad es que sí hay familias en las que uno puede ver que pues la mujer puede decidir un poquito menos, que la mujer quizás se queja más menos, pero también hay familias en las que realmente es imposible, ¿no? Si no, pues puede que el esposo y ella quieran hacer algo y aún así no puedan porque no es posible para ellos, pues como tener todos estos gastos o tener todo este tiempo disponible, que si el esposo se va 2 días para acompañar a su esposa, se queda sin trabajo o se queda sin comida para esos 2 días. Pues las barreras, lo cierto es que son múltiples. Claro, y entonces entramos a un tema muy importante dentro de las comunidades, que son tanto las costumbres como ideologías, y también nos preguntábamos cuánto puede afectar estos factores de la comunidad en Chiapas en el cuidado de la salud sexual y mental de la población. También quisiéramos saber si afectan de manera diferente a hombres y mujeres. Pues creo que las ideologías y las costumbres van cambiando dependiendo del contexto económico y social, ¿no? Entonces, pues muchas veces se piensa que tiene que ver con algo cultural, ¿no? El que tengan como diferentes barreras, ¿no? De acceso. Y pues realmente vemos que si hubiera, por ejemplo, más oportunidades laborales para las mujeres, ¿no? Económicas, pues cambiaría, ¿no? Definitivamente la ideología. Ahora, lo que observamos ahorita es que sí son comunidades en las que son patriarcales, ¿no? En las que pues el hombre tiene más poder para decidir, el hombre es el que realmente pues habla en las juntas ejidales, ¿no? Donde se toman las decisiones de la comunidad y pues eso deja pues a la mujer como en una desventaja, ¿no? Entonces creo que esa pues podría ser una de las diferencias. También vemos pues mucha violencia hacia la mujer por lo mismo, ¿no? Creo que es difícil como poder salir de una casa cuando no hay oportunidades laborales para hacer otra cosa, ¿no? Y pues en comunidades en las que tampoco hay una preparatoria, pues también vemos pues mucho embarazo adolescente y pues se ha visto y se ha estudiado que entre más escolaridad, no importa qué tipo de escolaridad, si es buena o no, pero entre más escolaridad haya, hay menos riesgo de tener embarazos adolescentes, ¿no? Entonces, aunque podría verse algo como que se ha normalizado, ¿no? En las comunidades que se casen más chicas, pues tiene que ver muchísimo con el contexto social y pues si se cambiara definitivamente cambiarían como este tipo de ideologías, ¿no? Entonces, pues sí, roles de género marcados, ¿no? Pues la gente aquí, por ejemplo, también es... la religión es algo como muy, muy poderoso, ¿no? En las comunidades y son como las reuniones sociales que se tienen. Y también se ha acompañado de muchos como tabús también de la sexualidad, ¿no? Que pues hacen que ciertos temas sean difíciles de hablar y por lo tanto pues se pierda como como una oportunidad como para ir a ciertos servicios de salud. Sí, también nuestras comunidades, la mayoría trabaja como, más bien funciona como bajo un constructo político de ejido, que es muy interesante, ¿no? Como ellos toman decisiones, como decían así, realmente solo los hombres pueden, y los hombres que tienen tierra pueden decidir, pero también tienen, o sea, ellos deciden por la comunidad y para la comunidad, ¿no? Y para proteger su comunidad, que es una construcción interesante, ¿no? Ellos pues tienen que decidir cuáles son las prioridades de su comunidad y a veces esas prioridades pues no, pues normalmente también, ¿no? Se forman grupos, hay grupos que siempre tienen un poquito más de poder, un poquito más de poder adquisitivo, un poquito más de voz, que en este caso sí, muchas veces son los hombres, así que muchas veces estas prioridades pues nacen de las necesidades que ellos detectan, ¿no? Si bien es para sus familias muchas veces, pues sí son ellos los que al final lo interpretan a su manera y lo llevan ahí de cierta, pues como ellos lo entienden, ¿no? Y como ellos lo expresan y como ellos al final se ponen de acuerdo y deciden. Hay muy pocas mujeres que puedan como de su voz expresarse en este tipo de juntas y a veces eso sí lleva a que sus necesidades
pues si no son prioritarias para su esposo que va a llevar allá la voz, pues no sea escuchada directamente como por nadie. Y es cierto que hay muchos pues roles de género muy marcados en las casas y también hemos visto que, o sea, aparte de estos roles de género, siempre es como este hombre que es proveedor y este hombre que además es muy resistente, ¿no? Y sí hemos visto que muchas veces eso hace que los hombres no acudan mucho a las clínicas y eso sí ha creado, digamos, una desconexión de los servicios de salud con los hombres que no tienen un poco esta, sí, como esta libertad de sentirse mal y de ir a expresarlo a la clínica, ¿no? Y a veces, pues cuando uno quisiera, pues tener la oportunidad, ¿no? De hacer esta integración de la familia, un poco de que la mujer llega y te cuenta que hay problemas de salud en casa, que tal vez hasta su esposo siente mal, como él no va a venir y a veces eso, como esa falta de acercamiento hace también que él desconfíe de lo que nosotros hacemos en la clínica, ¿no? Cuando su esposa llega y le intenta decir algo de lo que nosotros dijimos en la clínica, a veces pues ellos se sienten desconfiados, ¿no? De qué es lo que estamos pues haciendo nosotros ahí. Nos Y pues igual, gustaría... Ah, perdón. solo para añadir ahí también, pues en cuanto a salud mental, como esta parte que decía Helen de como las masculinidades, ¿no? En la sierra y el a veces no querer ir a la clínica como pues por mostrarse fuerte, ¿no? Que es lo que se les ha enseñado como desde niños. Pues lo vemos muy marcado en salud mental y vemos cómo llegan muchas más mujeres a platicar sobre ciertos asuntos que les están generando depresión, que les están generando ansiedad, ¿no? Y hombres que pues rara vez se acercan a la clínica, ¿no? Al menos que sea algo donde sí se sientan muy enfermos. Para salud mental, pues pocos se acercan realmente para platicar de sus emociones. Y pues vemos cómo también este malestar emocional se ve afectado, bueno, o una consecuencia de esto, pues termina siendo muchas veces el alcoholismo, y pues realmente hay muy pocas opciones en las comunidades para tratar el alcoholismo. Hay algunas en las que hay pues alcohólicos anónimos, pero pues son muy poquitas, ¿no? Y por el otro lado, muchas veces este malestar emocional también se traduce en violencia hacia la mujer, ¿no? Y entonces, pues muchas veces terminamos pues trabajando con las mujeres, solamente la cuestión de salud mental, pero sin realmente poder como atacar como esta raíz, ¿no? Que es un poquito más difícil, ¿no? Y crear pues otro tipo de masculinidades en esta región. Nos gustaría un poco profundizar en saber en qué consiste una atención referente a la salud sexual en las comunidades y si esta atención es exclusiva para las mujeres o también es accesible para las niñas. Sí, en cuanto a temas de salud sexual, pues intentamos en este momento abarcar lo más posible, ¿no? Entonces, queremos que si hay problemas con la satisfacción sexual de una persona que está ejerciendo su sexualidad, pues tenga la oportunidad de hablar de esos problemas y si está en nuestras manos apoyarle, pues apoyarle, ¿no? Algunos problemas se resuelven de manera más sencilla, no sé, hay mujeres que necesitan lubricantes, hay hombres que tienen problemas para tener erecciones, cosas así, que a veces se resuelven, digamos que de manera clínica y quizá sencilla, ¿no? Y hay problemas que son más profundos y que necesitan quizá un apoyo más integral. A veces, pues, nos apoyamos del equipo de salud mental para que también pueda, pues, brindar el apoyo que necesitan ciertas personas. O, pues, algunas personas quizá en algún momento tendrán que llegar a, pues, servicios más avanzados, ¿no? En temas de planificación familiar, pues también intentamos no ver la planificación familiar solo como el hecho de no tener hijos, sino como de verdad, como ejercer un plan sobre la vida de las personas, ¿no? Como que este plan, que sí, quizá incluye el tener o no tener hijos, pues sea más allá de eso, ¿no? Como de su planeación real de lo que quiere hacer de su vida y si está en nuestras manos, pues sí, pues darles como servicio. A veces solamente podemos escucharles, pero sí para nosotros es importante que tengan un espacio en el que puedan como ejercer estas aspiraciones. Pues en temas ya más directos, pues sí damos pues la consejería en cuanto a la prevención del embarazo, enfermedades de transmisión sexual, y pues les damos preservativos, podemos dar métodos anticonceptivos de diversos tipos,
Y pues una vez, si una mujer acude con nosotros embarazadas para iniciar control prenatal, pues damos este seguimiento de control prenatal. Intentamos brindar la mayoría de los servicios en las clínicas rurales para evitar estos gastos de traslado, este desgaste también. Pues esto que decía, ¿no? Como es difícil, si ya tiene hijos, pues buscar quien los deje. Entonces intentamos que todo lo más posible se haga en la clínica y que lleve un embarazo lo más seguro posible. Así que también necesitamos estar pues constantemente educando al personal en cómo dar control prenatal y cuáles son las actualizaciones y cuáles son los mejores medicamentos, cuáles son los mejores estudios que hay que estar revisando, etcétera. Y cuando detectamos a una paciente que quizá no está teniendo la mejor evolución en su embarazo, pues entonces derivarla a un servicio que la pueda apoyar. En Compañeros en Salud, como mencionó Ana Ceci hace un rato, tenemos una casa materna que también brinda los servicios de atención de parto y intentamos reducir los gastos que esto implicaría, pues brindándoles transporte, brindándoles alojamiento, brindándoles apoyo con la comida una vez que vienen a atender su parto. Intentamos a su vez que, pues que la atención de parto sea humanizada bajo este modelo que ya se ha descrito, entonces como con acompañamiento familiar, sin intervenciones innecesarias, en la posición que la mujer quiera, etcétera. Ya una vez que nace el bebé, pues cuidamos los cuidados del recién nacido, todos los que necesita de cajón, y pues se hace seguimiento del puerperio ya una vez en su clínica. Si en algún momento la mujer llega a presentar alguna emergencia que necesite acudir a un hospital más grande para hacer pues la resolución y preservar su vida, pues entonces también podemos hacer esto para ella o para el recién nacido. Sí. Y si atendemos niñas, sí, pues nos apegamos un poco a lo que dice la ley. En teoría, pues se pueden ofertar servicios de consejería de planificación familiar al grupo etario de 10 a 19 años. Entonces, mientras el niño decida que quiere o la niña decida que quiere acceder a estos servicios, nosotros podemos prestárselos. Muchas gracias. En cuanto, hablaban un poco en cuanto a las ideologías, por ejemplo, la religión o que es una comunidad patriarcal. ¿Qué estrategias se han aplicado en la comunidad para fomentar el cuidado de la salud sexual y mental en la población, teniendo en cuenta estas ideologías que tiene la comunidad? Pues creo que la estrategia, de las estrategias más importantes de Compañeros en Salud y lo que también lo caracteriza es que hay muchas trabajadoras comunitarias que trabajan con nosotros y pues ellas ven a pacientes crónicos, pero también ven a mujeres embarazadas, ¿no? Y justamente también hay trabajadoras comunitarias de salud mental que dan un tipo de terapia. Y creo que esto es importante porque ellas son las personas que mejor conocen a la comunidad, ¿no? Y mejor saben de qué forma van a hablar con las personas para que sea aceptado lo que dicen, para que sea tomado como importante, ¿no? Y para que se sientan en confianza también para hacer preguntas. Y pues ellas sí son como la mano derecha de muchos de los pasantes y las pasantes de comunidad y pues ayudan a vincular a pacientes y también pues hacerles visitas. Sí, yo creo que una de las cosas que es muy, muy importante es desde el hecho de no negarse a brindar estos servicios, porque es cierto que, digamos, que ustedes me preguntaban si atendemos niñas, es cierto, muchos profesionales de la salud no se sienten con la confianza de atender a niñas con estos temas. Entonces, desde el hecho de hacerlo y un poco que la comunidad pueda saber que se hacen estos servicios, que se ofertan estos servicios, realmente hace mucha diferencia y cada vez más personas se van acercando a los servicios, ¿no? Pues sí, también un poco el uno a uno van haciendo como promoción de estos servicios y van un poco perdiendo pues a veces el miedo, la desconfianza o la inseguridad de acercarse a solicitarlos. Como decía Ana Ceci, la verdad es que sí, las trabajadoras comunitarias son un gran apoyo, ¿no? No solamente porque nos ayudan a difundir pues, mensajes de la clínica hacia la comunidad, sino también porque nos enseñan mucho siempre de su comunidad, de lo que su comunidad piensa y de lo que su comunidad necesita. ¿Nos podrían explicar un poco más a fondo cómo son las trabajadoras comunitarias?
un poco cuál es su labor, cómo, si es voluntario, por ejemplo. Pues las trabajadoras comunitarias son mujeres de la comunidad que hacen visitas domiciliarias con diferentes pacientes y pues llevan su control de medicamentos, ¿no? Les ayudan muchísimo con la adherencia a medicamentos, ven cómo se sienten, ¿no? Se asignan a los pacientes en la clínica y el trabajo que ellas hacen es voluntario, pero sí se les da un apoyo, se les da una despensa a las trabajadoras. Y ahorita hay un modelo que se llama el modelo hogar en una de las comunidades que se está piloteando, que pues tienen que cubrir un poco más de casas, ¿no? Porque también es algo preventivo, no solamente van con pacientes que ya tengan cierta enfermedad, sino que pues van a visitar a diferentes personas y ellas sí ya reciben un salario. La idea es extender este programa para otras comunidades también. Pues hemos visto que también es una forma en la que ellas puedan pues recibir un ingreso, ¿no? Sobre todo cuando ya deja de ser despensa y empieza a ser salario. Eso por una parte, y por la otra tenemos a las trabajadoras comunitarias de salud mental, que ellas aplican un tipo de terapia que se llama Enfrentando Problemas Plus. Es una terapia pues avalada por la OMS que se usa en muchos lugares del mundo. Es una terapia corta, cognitivo-conductual, y pues ven a pacientes y aparte de eso, ellas facilitan un curso psicoeducativo para personas de la comunidad que tengan depresión o que tengan ansiedad. Bueno, no, estábamos hablando un poco de las estrategias que se han implementado, pero nos gustaría saber qué otras acciones que no se han hecho se podrían realizar para aportar a la solución del problema. ¿Qué problema? Nos referimos a la problemática más de que las mujeres no tienen la confianza, le tienen desconfianza de acercarse a justo a estos recursos que nos están brindando sobre la salud, tanto mental como física y sexual. Sí, pues realmente estos pues, servicios son relativamente nuevos. Cada vez también estamos creando más servicios y pues mejorando la manera en que los hacemos llegar. Algunas de las cosas que están en los planes de CES implementar es un proyecto como dirigido, bueno, Ana Cecilia ya trabajó en un proyecto dirigido a adolescentes de salud mental. Ahora estamos también nosotros intentando llevar a cabo un proyecto de, pues para adolescentes en salud sexual y reproductiva, pero para nosotros es muy importante que pues este proyecto sea algo que involucre a los papás, a la comunidad como tal, como algo más integral en la comunidad y que además nazca de las necesidades de los adolescentes. Eso quiere decir que podamos darle voz a lo que necesitan y a partir de eso como crear servicios nuevos que respondan directamente a esto, ¿no? Un poco no crearlos desde nosotros y nuestra visión, sino desde la suya propia y hacerlos pues actores de pues de estos nuevos proyectos, de estos nuevos servicios. En cuanto a las mujeres, pues también, la verdad es que nos enfrentamos a diferentes tipos de población, entonces cada que intentamos arreglar un problema, pues vemos que hay más y más, entonces seguimos trabajando en ello, estamos también pues intentando, ahora damos apoyos, la verdad es que damos apoyos un poco generales porque sabemos que hay necesidades pues un poco más extendidas que otras, pero también hemos visto que hay muchas mujeres que necesitan como cosas extra. Y no solo mujeres, ¿no? Hay familias que necesitan algunos apoyos sociales extra, ¿no? O recursos extra para poder acceder a los servicios, tanto a los servicios básicos como a los servicios especializados. Entonces queremos, pues estamos buscando la manera de evaluar estos de manera más eficiente para que también nuestra respuesta sea lo más, pues, allegada a sus necesidades. Por último,
¿cuáles podrían ser algunas prácticas para comenzar a concientizar en las comunidades rurales sobre la importancia de salud mental y reproductiva, siempre respetando las ideologías que tienen? Pues ahorita, por ejemplo, con ese proyecto que decía Helen, en el que estuve el año pasado con adolescentes y salud mental, hicimos varios talleres comunitarios en los que participaban también los adolescentes voluntarios. Hicimos talleres en varias escuelas, pero también en espacios comunitarios, y la idea era que a través de dinámicas, ¿no? Y de actividades pues divertidas pudiéramos pues hablar un poquito de la importancia de la salud mental y cómo cuidar su salud mental, ¿no? Para generar pues resiliencia. Los cursos psicoeducativos que dan las trabajadoras comunitarias de salud mental también han sido una idea, una iniciativa pues que ha tenido mucho éxito, ¿no? En abordar estos temas. Incluso hay una ocasión, hay una sesión de este curso en el que se les invita a un familiar al curso, ¿no? Y entonces ahí pueden ver pues muy cerca lo que están viviendo las personas con depresión o con ansiedad. Aparte de eso, en la clínica pues también, ¿no? Se ofrecen servicios de salud mental, los pasantes y las pasantes médicos pues también, ¿no? Dan consultas, y pues la idea es dar psicoeducación, ¿no? Y normalizarlo. Se hacen tamizajes también de depresión y ansiedad en la clínica. Sí, pues la verdad es que es importante como entablar la conversación con la comunidad, porque realmente estos servicios o estas problemáticas quizá no las identifican como tal, como un problema de salud mental, porque la verdad es que no solo en nuestras comunidades, sino en el mundo, pues la salud mental es algo que ha tenido auge en el último, pues hace muy poco tiempo, ¿no? Es que mucha gente no identifica cuáles son los problemas de salud mental, y es algo que se está trabajando no solo nosotros, sino en muchas partes del mundo. Y lo mismo para la salud sexual y reproductiva, ¿no? Muchas veces, aunque las personas tienen problemáticas relacionadas con esto, en este tema específico, pues existe tabú, ¿no? Existe tabú en todas partes de México y muchas partes del mundo. Así que, pues ese es parte de uno de los problemas. Pero bueno, también cuando las personas, como no hablan de esto, pero si tú empiezas a entablar otros problemas que tal vez no relacionan directamente, pero tú empiezas a hablarles de cómo la salud sexual y reproductiva realmente influye en estos otros problemas que ellos identifican que son importantes para ellos. Entonces es quizá esa, pues como una de las primeras maneras, ¿no? Como hacerles saber que realmente sí existe relación, que ellos digan cuáles son sus problemas y tú ver si realmente existe una relación en la que tú puedas atajarlos. Y entonces, pues sí, realmente como construir proyectos juntos y hacerles ver como cómo estos problemas realmente son más que un problema pues de ponerte un implante o de ir a tener tu parto, ¿no? Realmente son problemas que tienen repercusiones en toda su existencia, ¿no? Como la planeación de sus hijos, lo que se van a dedicar, poner una escuela en su comunidad, como también es parte del tema de salud sexual y reproductiva. Entonces, como hacer ver que esto es más grande, también entender cómo estos problemas se relacionan con lo que tú quieres pues, hacer, pues sí, platicar siempre es importante. Y solamente para añadir ahí, pues el recordar que nunca va a ser suficiente solamente con concientizar ni con dar atención de salud, ¿no? Se tiene que también cambiar las estructuras sociales, que muchas veces son las generadoras, ¿no? De ciertos problemas de salud. Entonces, pues solo para añadir eso. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas de los invitados. Carolina nos pregunta, ¿cuál es una barrera para la salud de las mujeres que las personas casi no se imaginan? No sé si es algo que casi no se imaginen, pero realmente existe mucha violencia sexual que a veces no es tan directamente física, pero sí existe mucho,
sí. O sea, tiene un peso grande y existe en las comunidades y tiene un peso más grande del que vemos y tiene una difusión más grande de la que nos creemos, ¿no? Nunca sabemos qué tan grande es este problema. Y otro quizá, yo creo que tal vez no es que no se lo imaginen, pero a veces no nos imaginamos la magnitud con que ciertas cosas pueden afectar las decisiones de las personas. Algo que decía Ana Ceci, que nosotros realmente sabemos que es muy importante esto de que alguien cuida a tus niños, alguien en quien tú confías, cuida a tus niños porque te vas a ir unos días, eso es súper importante, ¿no? Y esto es súper importante porque han tenido malas experiencias, como históricamente ha habido malas experiencias. También la historia de estas comunidades, sí, pues como su experiencia previa, la manera en que fueron fundadas, toda la historia que llevan las comunidades rurales, siempre es algo que queda en la memoria histórica de las personas y que es algo con lo que hay que trabajar poco a poco. La siguiente pregunta nos la hace Alicia y es, ¿en los centros que están, existen hospitales o solamente clínicas? En las comunidades rurales, en las que estamos, en las 9 comunidades, son clínicas de salud y trabajamos con un hospital básico comunitario en Jaltenango, que no es ya una comunidad, es un pueblo, ¿no? Es un pueblo más chiquito, mucho más urbano que los demás. Sí. La siguiente pregunta es de Armando y dice, cuando quien presta el servicio es mujer, doctora, psicóloga o enfermera, ¿hay desconfianza por parte de los hombres para recibir atención médica? O sea, no sé si desconfianza general, como para cualquier atención médica, en temas de salud sexual y reproductiva, probablemente sí, no es la primera persona a la quien le quieren contar estos problemas y muchas veces pues simplemente no los dicen y simplemente no reciben atención y quizá en algún momento si el personal cambia y es un hombre y además este hombre le da confianza porque no es solo ser hombre, ser muy sensible para poder lograr esta conexión con la persona porque sí son temas difíciles, pero probablemente sí es más fácil que un hombre haga esta conexión con otro hombre para que le cuente estos problemas. Pero bueno, también tenemos mujeres que son sumamente sensibles, que son sumamente respetuosas y hombres que les van a contar estos problemas, ¿no? Como no, aunque sí es más sencillo que lo hagan con un hombre, pues no es una regla tampoco. En cuanto a salud mental, pues realmente no, habría que hacer un estudio, ¿no? Pero no hemos observado realmente que los hombres tengan más desconfianza. Al contrario, hemos notado que pues sí se abren un poco más con mujeres que con hombres en cuanto a salud mental. En grupos, por ejemplo, sí se ha visto, o sea, la evidencia dice que pues sí se llegan a sentir más cómodos cuando es un grupo de puros hombres, ¿no? En un futuro nos encantaría hacer grupos psicoeducativos de puros hombres, ¿no? Para justamente pues que haya masculinidades positivas en las comunidades. Pero de uno a uno, pues realmente no hemos observado que eso sea una barrera. Muchas gracias. Y ahora pregunta también Connie, si el caso es al revés, o sea, que quien preste los servicios es un hombre, ¿muestra desconfianza una mujer para pedir o recibir atención médica? Depende un poco. Creo que depende más del tiempo. Algo que tenemos nosotros como fenómeno especial, pues no especial realmente porque se da en todo México, pero con lo que nosotros trabajamos arduamente es que cada año cambiamos de médico en las clínicas porque son pasantes de servicio social. Entonces, algo que sí es como claro es que digamos Papá Nicolaos o exploraciones pues del canal vaginal, pues quizás si las mujeres en algún principio se sienten más cómodas con una mujer de primera mano y con los hombres no es que no lo hagan, pero tal vez toman un poquito más de tiempo, ¿no? Como tal vez sí necesitan tener un poquito más de confianza en el personal para hacerlo, pero la verdad es que también si, o sea, si el personal lo hace de manera sensible, explica el procedimiento y lo hace de manera profesional, no es algo que va a evitar que la mujer se haga sus estudios, ¿no? Ellas
pues al final van por servicios médicos y si el personal les da la confianza, los van a recibir. Sofía nos pregunta, ¿cuál es el panorama sobre el acceso a la salud e información para personas con alguna discapacidad? Uy, esta es buena. Pues la verdad es que aquí dependemos un poquito, o sea, las comunidades, y aquí es quizá importante tener este contexto, están en una zona de montaña en la que a veces las casas están muy lejos y muy dispersas. Entonces también depende un poquito de cuál es la discapacidad y como aquí sí dependemos un poco de la familia. La verdad es que si la familia nos avisa que esta persona necesita algún tipo de servicio de salud, pues nuestro personal médico, que es muy bueno, llama mucho su trabajo, pues normalmente puede ir a la casa y ofertar los servicios en la casa si no es posible como movilizar de manera sencilla a esta persona. Y si es posible movilizarla y los familiares como lo traen a los servicios de salud, pues se le pueden brindar servicios de salud. Sí, en cuanto a la información que se le da a las personas con discapacidad, pues también dependería mucho de cuál es la discapacidad de la persona, pero pues toda la información que sea posible darle, pues la vamos a dar, ¿no? Y a veces los pasantes de servicio social que vienen a hacer, pues no son muy experimentados con esto, pero afortunadamente por eso pues tienen acompañamiento del staff, y no todos son expertos, pero pues sí tienen mayor experiencia y afortunadamente también tenemos muchos médicos que también podemos consultar, ¿no? Regularmente. Sí, pues igual creo que depende muchísimo qué tipo de discapacidad, ¿no? Sí se han hecho muchas referencias, por ejemplo, al CRIT, ¿no? Pero siempre, pues sí genera mucho, pues es largo, ¿no? Como el viaje para ir como a algún centro, ¿no? O al DIF en Tuxtla Gutiérrez. Y pues también, por ejemplo, si es una discapacidad intelectual, pues tiene que haber cierta estimulación, ¿no? Y que no es tan fácil porque se tiene que estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Y pues no es tan fácil, es algo que también se tendrían que hacer adecuaciones curriculares en la escuela y cuando los maestros acá pues generalmente vienen 3 días a la semana solamente por ser comunidades como tan alejadas y pues no se puede dar como esa atención como tan personalizada cuando es como algo más intelectual. Y pues de nuevo es muy difícil como el desplazarse, ¿no? En ciertos lugares, ¿no? Hemos dado en algunas ocasiones como hablado con maestros, ¿no? Dado como alguna plática de sensibilización en las escuelas. Tal vez se tendría que hacer como más de eso también. Bueno, Connie nos pregunta, ¿qué barreras son las principales para que las mujeres busquen métodos anticonceptivos? Bueno, como ya habíamos hablado, nosotros tenemos una clínica, entonces realmente esta clínica es como el único servicio al que las mujeres pueden acudir. Entonces, pues sí, se pierde bastante de privacidad y de confidencialidad cuando una mujer acude, digamos, de manera regular a la clínica. Pues sí es fácil, digamos, que otras personas que la observan ir a la clínica, pues piensen en qué está haciendo en la clínica porque todo el mundo se conoce. Así que sí, quizá el hecho de que no, digo, pues como personas de la clínica nunca compartimos, ¿no? Y respetamos mucho la privacidad y confidencialidad de nuestra paciente, pero al final si la ven llegar regularmente y ella no quiere que sepan que está recibiendo esta planificación familiar, pues sí puede ser una barrera importante. Y pues bueno, también sabemos que esto digamos en mujeres que ya están ejerciendo su vida sexual, ¿no? Y también muchas de las primeras relaciones sexuales, no solo aquí, sino en México, pues no son planeadas, así que pues muchas mujeres van a iniciar vida sexual sin haber accedido antes a planificación familiar. Y que pues también cuando son adolescentes, pues hay muchos tabús, ¿no? No es algo que lo platiquen, ¿no? Con sus mamás, ¿no? Entonces, pues ahí también hay una barrera muy grande, ¿no? O sea, generalmente si van por algún método de planificación es como más escondido, si no están casadas, ¿no? Sobre todo.
es algo pues mucho más oculto. No es tan fácil, por ejemplo, unas pastillas, ¿no? Que alguien vaya a encontrar el empaque o que se vaya a ver un implante, ¿no? Entonces... Muchas gracias. La pregunta de Frida es, ¿cuál es el rol de compañeros en salud para romper con las disparidades de género, sobre todo sabiendo que existe un sistema patriarcal en la comunidad? Pues hay varias estrategias. Ojalá se pudieran más, ¿no? O sea, al final, pues empezó, ¿no? Siendo como una organización de salud y creo que cada vez es más interdisciplinario. Con los adolescentes con los que pues yo estaba trabajando el año pasado eran grupos psicoeducativos con perspectiva de género, ¿no? Entonces cada vez intentamos más que todo incluya perspectiva de género. Entonces no solamente hablamos de depresión y ansiedad, pero hablábamos de cómo los roles de género, cómo la violencia basada en género afectaba la salud mental, ¿no? Y creábamos esos espacios para que los hombres también pudieran hablar de las emociones. Otra importante que creo es pues darles los apoyos a las acompañantes, ¿no? Y tener a trabajadoras comunitarias de salud mental que pues reciben un salario y pues eso hemos visto como de forma más cualitativa que sí ha incrementado como el poder de decisión que tienen dentro de sus casas, por lo menos. Sí, ahora es que en cuanto a hacer conciencia, digamos, siempre es como ir y venir, ¿no? Lo que la comunidad opina, lo que tú y llegar a consensos. Pero en cuanto a acciones como realizadas, la verdad es que esto de capacitar mujeres en las comunidades recientemente que ya están recibiendo un salario, pues realmente esos sí son cambios muy tangibles para la comunidad, ¿no? Sí cambian la percepción que tiene de las, digamos, roles que puede tener una mujer en su comunidad. Creo que esos son cambios importantes y intentamos, ¿no? Como que realmente sean hechos reales, porque al final, si tú les hablas mucho de los roles de género, sí es cierto que ellos como aprenden y un poco saben que existe la posibilidad de romperlos, pero la verdad es que darles las opciones de romperlos directamente, pues son súper importantes. Gracias. Hay otra de Alicia. ¿Quién prepara y coordina a las trabajadoras comunitarias? ¿Hay hombres o siempre son mujeres? Pues las preparan y las coordinan un equipo, ¿no? Que se llama, pues el equipo de acompañantes. Las acompañantes son las trabajadoras comunitarias, es el nombre que se les da aquí. Y pues es un equipo de varias personas, ahorita no recuerdo, pero más o menos depende, ¿no? A veces son más, a veces menos, pero como 5 personas que están coordinando, ¿no? A todas. Y son mujeres de las comunidades. Hay creo que solo un hombre que entró, pero son mujeres. Por lo mismo, ¿no? Por la inequidad de género, creo que pues es importante, ¿no? Que sean mujeres. Sí, la verdad es que también por el hecho de que, pues en alguna primera oportunidad, pues más bien lo que se les ofrecía fue despensa. Actualmente están siguiendo recibiendo despensa, algunas ya tienen salario. Pero realmente, pues sus esposos, realmente la mayoría tiene aún esposos, pues sí siguen proveyendo el resto pues, de necesidades de la casa, ¿no? Entonces realmente muchos hombres, o sea, un poco sí la convocatoria era hacia mujeres, una porque tienen un poquito más de oportunidad de dedicar tiempo a esto, ¿no? La mayoría de los hombres aquí pues trabajan en el cafetal y eso les lleva toda la vida. Pero sí hay un hombre y es muy, muy bueno también. Bueno, muchas gracias a nuestras ponentes. Ahora pasaremos a Ana Cecilia y Helen, He4She y Salud Sin Barreras. Les reiteramos nuestro agradecimiento por aportarnos un poco de su conocimiento y experiencia haciendo posible este evento. ¿Les gustaría añadir algo? No, nada más pues las gracias por la oportunidad de también platicar con ustedes. Sí, muchas gracias.
Igualmente, les agradecemos a todos los asistentes por su participación en la primera ponencia de la Semana de Activismo por la Igualdad de Género, ya que así contribuimos a un cambio en pro de nuestro entorno. Nos daría mucho gusto que nos pudieran acompañar en el resto de las ponencias de la semana. Finalmente, por parte de ambos grupos, les otorgamos un reconocimiento a cada una de las ponentes por su participación en la ponencia Tabús de la Sexualidad y Salud Mental en el México Rural. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Helen y Ana Ceci. Les haremos llegar este reconocimiento a través de sus correos electrónicos. Muchísimas gracias y muchas gracias por su iniciativa. Gracias a ustedes. Sabemos que están en un área en donde no hay mucho internet, pero gracias por hacerse el tiempo para poder hablar de estas problemáticas tan importantes que ocurren en nuestro país. Y muchas gracias por su trabajo allá. Adiós, gracias. Hasta luego.